Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes nuevamente esta semana. Bueno, pues a lo largo de la semana se ha dado una interesante polémica en torno a la cancelación del festival de rock, de heavy metal, Hell and Heaven. Y entre las cosas que se han argumentado, bueno, desde luego está el enfado de una gran cantidad de fans de esta música que se quedarán sin la posibilidad de asistir al concierto debido a la cancelación y bueno, pues también una serie de especulaciones sobre las razones por las cuales finalmente el concierto no se llevó adelante. Creo que resulta interesante hacer un análisis desde la perspectiva de los derechos para saber un poco qué pasó y cómo juegan los derechos humanos en una circunstancia como estas. Está muy claro que existe un derecho de acceso a la cultura y que ese derecho de acceso a la cultura lo que implica es la necesidad de que se generen los caminos necesarios para que todas y todos en una ciudad plural como es la de la Ciudad de México podamos acceder a los diversos tipos de espectáculos que son considerados como parte de la cultura. Esto es interesante porque aunque tradicionalmente se ha pensado que la cultura se identifica fundamentalmente con la música culta, con el teatro, con la pintura, lo cierto es que el concepto de cultura se ha expandido lo suficiente como para dar oportunidad a que la idea de diversidad, que es una idea muy importante en la construcción de las identidades de las y los ciudadanos, se exprese también en la multiplicidad de posibilidades de expresión artística que van a complementar esa identidad como parte del estilo de vida de cada uno de nosotros e incluso como colectivos. Desde esa perspectiva, si bien no podemos afirmar que existe un derecho a tener acceso a un festival de música de metal, sí podemos decir que el Estado, el gobierno de la ciudad, los gobiernos locales, tienen la obligación de buscar los mecanismos para que se pueda satisfacer pues, una demanda que estaría planteada aquí por el derecho que tienen un importante sector, no solo de jóvenes, sino de mucha gente a quien le gusta la música de metal, a acceder a conciertos y de diversas maneras también a la música de su preferencia. Es de hacer notar que ni la radio comercial ni tampoco la radio pública, la televisión y en general los medios de comunicación suelen no abrirse a este tipo de manifestaciones musicales porque pues o bien son consideradas menos comerciales o bien también suele identificarse a este tipo de música como suele suceder con otras manifestaciones musicales con ciertos sectores que digamos no representan los ideales de comportamiento que son normalmente aceptados, digamos, en una sociedad, ¿no? Sin embargo, precisamente eso se convierte en un momento determinado en un tema que sale ahora con la cancelación del festival y que creo que vale la pena reflexionar. Primero porque evidentemente la empresa o las empresas que estaban detrás de este festival sabían de la expectativa que podía generar un festival de esta naturaleza en una ciudad como la Ciudad de México, en donde la demanda para este tipo de música es amplísima. La posibilidad de prevender los boletos, por lo tanto, bueno, pues era una buena manera de tener una idea del número de personas que podrían en un momento dado acceder a esos boletos con muchos meses de anticipación. Cuando el concierto finalmente se cancela, ya tenemos varios meses de recaudación de dinero que ingresó a las arcas de estas empresas por las compras anticipadas que los fans de este tipo de música y del festival generaron. Sin embargo, cuando se plantea la posibilidad ya de llevar adelante el festival, nos damos cuenta de que el gobierno de la ciudad y otros gobiernos en otras ciudades comenzaron a poner trabas, pues argumentando diversos temas que sin duda son importantes. El principal de ellos tiene que ver con la seguridad de quienes asisten a un concierto. En este momento se da, digamos,
un caldo de cultivo interesante para que se entrecrucen dos tipos de argumentaciones que son válidas, aceptables desde un punto de vista social, pero que sin embargo terminan, voy a utilizar la palabra victimizando, aunque guardando las debidas proporciones, pero a un sector en específico de la población. Y me refiero a que por una parte un gobierno, desde luego, no encontrará resistencia cuando presenta un argumento como el de la seguridad. Desafortunadamente no tenemos que irnos muy lejos. Aquí en la propia Ciudad de México hemos tenido eventos muy importantes que incluso han costado vidas por razones de no garantizar la seguridad en centros de espectáculos y de diversión. Tenemos el caso muy conocido de la discoteca News Divine, pero tenemos también el caso anterior de Lobo Hombo y otro evento que generó una gran cantidad de personas que perdieron la vida en el Estadio México 68 con motivo de un partido de fútbol. Ese, por lo tanto, se convierte en un argumento fundamental para un gobierno que tiene la obligación de garantizar que quien va a ofrecer el espectáculo brinde las condiciones necesarias de seguridad. Pero por otro lado, ese mismo argumento también se convierte en un muy buen pretexto para la empresa que va a otorgar el servicio, que va a dar el espectáculo, para justificar la cancelación precisamente por argumentos que están relacionados con el no otorgamiento de los permisos por parte de la autoridad. Lo que resulta aquí interesante es que, no obstante que estas dos situaciones son previsibles, es decir, por una parte, la empresa se obliga a tener que considerar que el lugar en donde va a ofrecer el espectáculo cumpla con todos los requisitos legales, no solo el de seguridad, todos aquellos que tienen que ver con el otorgamiento de los permisos. Y por otra parte, el que de no ser así, el gobierno, la autoridad no va a otorgar la autorización para que ese evento se lleve adelante. Lo que salta aquí es la no regulación de lo que tiene que ver con la preventa de los boletos para estos espectáculos. Se da la circunstancia entonces de que la empresa podía saber que había una gran expectativa, que se podía generar una gran expectativa y que por lo tanto habría una preventa asegurada de boletos para este espectáculo, pero llama la atención que no se haya previsto la posibilidad de contar con las condiciones necesarias para poderlo ofrecer. Finalmente, la empresa, argumentando la falta de permisos e incluso la búsqueda de otros espacios en algunos otros estados de la República, decide cancelar el concierto y pues finalmente termina diciendo que el dinero se devolverá, según la información que se ha publicado en los días anteriores. Esta devolución se comenzará a dar 10 días después de la fecha original en la que fue planeado el concierto. Saltan, por lo tanto, pues dudas acerca de si todas estas condiciones eran previsibles. No estamos frente a una circunstancia en la que la necesidad de acceder a un tipo específico de espectáculo, a un tipo específico de música, en un sector que se identifica claramente con esa música, no se convirtió en un digámoslo de esta manera, en una especie de motivación para que esa preventa asegurara de cualquier manera una cantidad de ingresos. No obstante, se sabía de antemano que el evento iba a encontrar dificultades para poder llevarse a cabo. De ser así, estaríamos frente a la posibilidad de que se hubiera efectuado un fraude y tocará a las autoridades respectivas investigarlo. Pero naturalmente aquí lo que me parece más importante es que la comunidad de metaleros es la que tiene que activar en todo caso esta posibilidad. ¿Les van a devolver su dinero? Sí, pero de todas maneras vamos a seguir en una circunstancia en la que el acceso a este tipo de manifestaciones artísticas queda, pues por lo menos no garantizado.
¿Cómo garantizamos este acceso? Bueno, dije al principio que no existe un derecho a acceder a la música de metal. Sin embargo, sí existe un derecho general de acceso a la cultura. Y este derecho implica obligaciones claras, por ejemplo, para el legislativo. Creo que lo que acaba de pasar con este festival es una llamada de atención interesante para que podamos pugnar por la regulación de estos eventos desde el momento de la preventa. Es decir, que no se autorice la preventa de un espectáculo sin que antes se cuente con el permiso necesario y las condiciones necesarias para poder llevar a cabo el espectáculo. Porque de lo contrario, como hemos visto en el caso del Hell and Heaven, lo que ocurre es que los consumidores quedan como rehenes de una expectativa, ¿no? Pero además pagan por esa expectativa. Lo que el Hell and Heaven está generando como ganancia es el pago de una expectativa. Finalmente la gente terminó pagando porque esperaba que hubiera un festival que al final no se llevó a cabo. Aunque el dinero se devuelva, como ya hemos dicho, hay una ganancia de la cual nadie está rindiendo cuentas. En fin, respondo a este comentario por la solicitud de algunas y algunos de ustedes que han pedido mi opinión sobre la cancelación de este festival de metal. Y quedo, como siempre, a sus órdenes y nos vemos la semana que entra.